la propuesta para la conexión de hoy es hablar acerca del Evangelio, acerca de la salvación, pero vamos a hablar, aunque algunos conceptos vamos a irlos construyendo de a poquito. La propuesta es entender cómo afecta el entendimiento del Evangelio a nuestra madurez, a nuestro crecimiento, al crecimiento de la iglesia, a la madurez de la iglesia, si el Evangelio que nosotros hemos adoptado, el Evangelio que hemos predicado y el Evangelio que se ha mantenido en nuestros corazones y en el corazón de aquellos que oyen el Evangelio, debe haber evidencias indubitables que es la expresión del fruto del Espíritu en las personas, la expresión de Cristo a través de la iglesia. Yo he dicho en más de una ocasión de que mi diagnóstico o el diagnóstico que nosotros hemos entendido en este tiempo es que todavía no estamos viendo como generación los niveles de madurez. Sí creo que hemos logrado cosas, creo que se han logrado cosas y hay que celebrarlas. Hemos logrado quizás de alguna manera distribuir geográficamente el mensaje y la palabra, ¿sí? La predicación. Se ha logrado grandes avances en cuanto a poder tener libertad de culto. Hemos logrado muchas cosas a nivel institucional, testimonios impresionantes en esta generación y en las anteriores de cómo el Evangelio y la obra del Espíritu Santo ha afectado de una manera muy puntual. Creo que todo eso es muy positivo, es loable, pero el punto es que lo que anhelamos ver es la expresión, ¿no?, de la madurez de Cristo en nosotros. Podríamos preguntarnos por qué no hemos visto todavía la madurez que se espera de nosotros, y creo que una de las respuestas a esa pregunta es que en gran manera, en una gran parte se debe a que o no hemos entendido bien el Evangelio, o no lo hemos anunciado bien, o no se nos ha anunciado bien, o, como sucedió con el apóstol Pablo a los Gálatas, habiéndose anunciado bien y entendido bien, en el camino se distorsiona el Evangelio, y eso es una cosa común, digamos, en nuestra generación, de que por las expectativas humanas, por los deseos personales, pudiera suceder de que le damos una vuelta de rosca al Evangelio para que nos otorgue lo que nosotros esperamos, pero no está enfocado en lo que Dios espera, en la esperanza, como dice el apóstol Pablo, a la que hemos sido llamados. Entonces, yo quiero hablar en esta conexión acerca de esto, de cómo el entendimiento del Evangelio va posicionándonos. Tenemos formas de Evangelio en nuestra generación cuyo único objetivo es otorgarle algo al hombre, comenzando desde la salvación, entendida solamente como la salvación circunscripta a ver cómo le sacamos almas al infierno y la mandamos al cielo. Ese es un entendimiento muy corto, muy pequeño de la salvación. Es entender la salvación solamente como una liberación del infierno, es realmente disminuir el valor de la salvación. Cuando en realidad los apóstoles hablan, ¿no?, de una salvación tan grande, ¿no? Este pasaje que está en Hebreos capítulo 2, verso 3, dice una salvación tan grande. Habla el apóstol, el escritor a los Hebreos, entendiendo de que la salvación es abarcativa, la salvación es algo que es mucho más grande de lo que podemos comprender con nuestra mente natural, pero reducirla, ¿no?, reducir la salvación a una cuestión de solamente cómo me libero del infierno y tener una vida linda cuando ya no esté en la tierra, o las otras formas de distorsiones, que es entender que el Evangelio vino para mí, para prosperarme económicamente, para mejorar mi calidad de vida, para ofrecerme una vida más cómoda, más placentera. Hay muchas formas de estos evangelios que se distorsionan. Ahora, yo quiero volver a repetir lo que ya he dicho muchas veces y nunca está de mal repetirlo.
no es que estamos negando de que el Evangelio puede traer prosperidad a nuestras vidas, puede traernos sanidad, puede mejorar mi casa, puede mejorar mi familia. El Evangelio me da una salvación del infierno. O sea, no estamos negando, lo que estamos haciendo es salir de la simplicidad, ¿ah? Y estamos buscando que el Espíritu abra nuestros ojos para corregir, porque si es corregido el Evangelio, lo que buscamos es que la semilla correcta sea la que esté plantada en nosotros, y si la semilla es la correcta, tenemos grandes posibilidades de que el fruto sea el correcto. Pero cuando la semilla ha sido distorsionada, ¿no? En Argentina tenemos mucha experiencia de semillas distorsionadas, ¿no? Modificadas genéticamente. Pero cuando la semilla es modificada, entonces el fruto también es modificado. Entonces, si buscamos el fruto de la vida espiritual, debemos saber que la genética es la correcta. Entonces, una de las cosas que creo que puede ayudarnos a entender la salvación es hablar de cómo la salvación y el Evangelio operan en el espíritu y operan también en el alma. Son dos dimensiones en las que afectan la salvación. Yo voy a hablar de la salvación del espíritu y de la salvación del alma, pero no es que sean dos salvaciones. Cuando nosotros leemos las cartas apostólicas, leemos en algunas cartas o en algunas expresiones la salvación del espíritu, pero también leemos acerca de la salvación del alma. Esto es un tema poco discutido y poco hablado en nuestra generación, poco entendido a mi parecer. Vamos a ver en los próximos minutos que la evidencia escritural es avasalladora, o sea, no necesitamos inventar nada, hay mucho respaldo bíblico para lo que vamos a hablar, pero debo decirles que no es que vamos a hablar de dos tipos de salvación. Es una salvación que es la que ofrece el Evangelio, pero que opera en dos dimensiones. Una en la dimensión espiritual y en otra en la dimensión de nuestras almas. Es la misma salvación que opera en nosotros, porque nosotros no somos dos personas, somos una, somos espíritu, pero tenemos un alma y habitamos un cuerpo. Esta expresión trae mucha claridad. Somos espíritu, entonces la salvación principalmente la recibimos espiritualmente, la recibimos en el espíritu. Pero como tenemos un alma, ya no somos alma, sino que tenemos un alma, nos preguntamos, ¿cómo opera la salvación en nuestras almas? Esa es la pregunta que me gustaría que pudiéramos hacer en esta tarde. ¿Cómo opera esa salvación transformando nuestras almas? Y número 3, saber que si tenemos un cuerpo, también tenemos una esperanza de esta salvación en el cuerpo que el apóstol Pablo habla a los romanos. Pero vamos a concentrarnos en estas dos dimensiones. ¿Cuál es la salvación del espíritu y cuál es la salvación del alma? Entonces, cualquier forma de salvación que no proponga una forma y una propuesta de vida en la tierra es peligrosa. Es decir, si yo solamente tengo un evangelio que me ofrece una vida después de la muerte, pero no tiene una propuesta para mis días en la tierra, yo debo preocuparme, porque tenemos muchas corrientes doctrinales en nuestra generación que solamente se preocupan por qué va a pasar cuando me muera. Entonces, la propuesta para la tierra es soportar, 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 que ya viene Cristo. Esa es una de las expresiones, ya viene el Señor. La segunda expresión es cuando estemos en el cielo. Pero no tiene propuesta. Ahora, cuando yo leo a Jesús y leo las cartas apostólicas, todas ellas nos hablan de una propuesta y de la importancia de nuestra conducta, de nuestra vida en la tierra, de manifestar a Cristo en donde estamos, de ser luz en nuestra generación. Jesús hablaba en sus parábolas de aquel señor que dejó talentos y después vino a ver qué hizo cada uno con esos talentos. O sea, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, hay una vida importante, hay un foco importante en nuestros días. Nosotros tenemos mucho de esto, de un evangelio escapista. El evangelio escapista es, yo estoy acá en la tierra, pero lo bueno empieza cuando me muera, ¿no? Y eso es
peligroso, yo lo estoy reduciendo mucho, pero es peligroso no entender la dimensión, qué propuesta tiene el Evangelio para nuestras almas. No cabe la menor duda de que lo primero que el Evangelio nos ofrece es vida espiritual, sabiendo que estábamos muertos en el Espíritu. Y esa vida es eterna, es la dimensión de la salvación donde la vida que nos ofrece es eterna, pero ahora hay una propuesta para nosotros. Esta propuesta la podemos resumir en 1 Corintios capítulo 3, versículo 12. Y aunque en esta palabra es muy amplia, si alguien me preguntara cómo es la salvación del alma, yo le leería 1 Corintios capítulo 3. Yo voy a tomar desde el versículo 12, pero ustedes pueden luego profundizarlo todo ese capítulo 3. Desde el versículo 12 dice así: y si sobre este fundamento alguno edificara oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno sobre edificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aquí vemos que la palabra salvación está incrustada a una propuesta de edificación. Es por eso que voy a resumir de una manera muy concreta de qué trata la salvación del espíritu y de qué trata la salvación del alma. Y luego la vamos a ver en las Escrituras. Pero básicamente lo que el apóstol Pablo está hablando es que una vez que nosotros recibimos la vida espiritual, a nuestra alma le es propuesta un negocio, una ganancia. ¿Cuál es ese negocio? Expresar a Cristo. Esa expresión de Cristo se trata directamente de edificar nuestras almas con materiales eternos, o sea, tomar de la vida espiritual que me ha sido dada para que ahora sea revestida mi alma de esa realidad. O sea, la transformación de nuestras almas y la madurez espiritual es el mejor negocio que la salvación nos propone. Habiéndosenos dado una vida espiritual que es plenamente por los méritos de Cristo y por la gracia de Dios, ahora viene la propuesta, expresa esto. Por eso dice, cada uno mire cómo sobreedifica. No está hablando de que hagamos auditorio, lo que está hablando es qué edificación nosotros tenemos en nuestras almas. Por eso el apóstol Pablo habla a los corintios en este capítulo 3, diciéndole, yo puse el fundamento, está puesto, es Cristo mismo. ¿Por qué Cristo es el fundamento? Porque es la vida espiritual. Cristo mismo es la vida espiritual, pero ahora el fundamento no se ve. La propuesta es hacer que se vea ese fundamento, que la construcción que nosotros ponemos, que es la manifestación del fundamento, sea coherente lo que pongo arriba con lo que está debajo. Si Cristo está en nuestro espíritu, ahora debemos darlo a conocer. Allí es donde entra nuestra vida en la tierra. El alma es aquel sistema que está creado por Dios perfectamente para funcionar en esta sintonía. El alma es el único sistema que puede tomar de la vida espiritual y darla a conocer en el tiempo. Porque nosotros en el espíritu tenemos una vida eterna, no está sujeta al tiempo la vida eterna, pero el alma sí. El alma es el sistema que puede tomar ahora de la vida espiritual y darla a conocer. Alguno puede decir, no, pero no hay que morir al alma. No, lo que hay que morir es a la carne, a la vida en la carne, a eso hay que morir. ¿Y cómo morimos a la vida en la carne? Morimos a la vida en la carne andando en el nuevo hombre, construyendo nuestras almas en la vida espiritual. Como dice el apóstol Pablo, despojados del viejo hombre y revestidos del nuevo. Todo el evangelio es coherente con esto que estoy diciendo, pero aquí lo que el apóstol Pablo dice, señores, si ustedes edifican con hojarasca sus vidas, lo que edifiquen con hojarasca se quemará. Lo único que permanecerá en esta edificación es lo que ustedes construyan con oro. Quiere decir, lo que ustedes construyan
con materiales que permanecen, que tienen calidad de eternidad. ¿Ah? Siempre el oro, las piedras preciosas, la plata, están asociadas a lo eterno, a lo que permanece. Pero dice, el fuego lo probará. Y dice, si bien él mismo será salvo. ¿Por qué está diciendo él mismo será salvo? Porque el espíritu se salva, pero la propuesta es, ¿de qué me sirve a mí que mi espíritu se salve si no he aprovechado esa salvación para ser partícipe y que mi alma también sea transformada y edificada en la vida espiritual? Este entendimiento yo sé que puede ser confuso, vamos a irlo construyendo de a poco. Preparen sus preguntas también, vamos a tratar de edificar más, pero le trae una coherencia al Evangelio. Primero, a traer una coherencia a todo el Evangelio, y en segundo lugar también nos deja enfocado y le da un lugar a la madurez espiritual. Hay algunas personas que dicen, mientras yo me vaya al cielo, todo está bien. Entonces, ¿qué trata de hacer en la vida? Y bueno, pecar lo menos posible, y si peco, pido perdón rápido, cosa de que si viene el Señor, yo me vaya al cielo, y eso es pura imaginación. Yo he visto a personas con una locura de entendimiento del Evangelio, donde ellos piensan, si peco, me voy al infierno, pero si pido perdón, ya me voy al cielo. Entonces, un día se van al infierno, otro día se van al cielo. Entonces, la cuestión es pedir perdón después, y así vemos. Yo creo que aunque suene infantil, es un problema serio de nuestra generación. De hecho, yo contaba esta anécdota en países como Brasil, donde termina la fiesta del carnaval. El día domingo se llenan las iglesias católicas y hacen cola a la gente para confesarse. ¿Por qué? Es un entendimiento del Evangelio, un entendimiento errado, donde bien, el día sábado pequé, hice todas las locuras que pude hacer, pero ya el domingo me confieso y ya me voy al cielo de nuevo. Ojalá que nunca, que no se le ocurra al Señor venir día sábado a la noche, del día de carnaval, porque todos se van al infierno, pero el domingo todos se van al cielo. Eso es trágico en nuestra generación. Trágico, porque todo lo importante es que me voy al cielo y no me vaya al infierno, y la madurez espiritual no tiene ningún lugar. Ahora, en el entendimiento apostólico del Evangelio, la madurez espiritual tiene una importancia puntual. Primeramente, que la madurez espiritual, de eso se trata la salvación del alma. ¿Ah? La salvación del espíritu la recibimos completa por la confesión de la fe, por la gracia de Dios, recibimos a Cristo, recibimos la vida espiritual. Punto. Hay una salvación, esa es la expresión eterna de la salvación. Pero ahora esta expresión eterna me propone un negocio y una ganancia, que es que ahora esta vida eterna, esta vida espiritual absorba mi alma, trayendo a control y trayendo a gobierno mi vida en el alma para expresar a Cristo. De eso se tratan los materiales de construcción. Es cómo yo construyo mi conciencia, mi memoria, mi carácter, expresar a Cristo en mis decisiones, en el amor, en los frutos del Espíritu. Dice Lucas capítulo 6, verso 46, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, les indicaré a quién es semejante, semejante al hombre que al edificar una casa, ustedes ya conocen la parábola del que edifica una casa, ¿no? Eso está en Lucas 6, 46 al 49. Ustedes pueden leerla todo, pero quiero ir rápido porque sé que ustedes ya conocen del que edificó la casa. Y uso Lucas, porque aunque Mateo también relata esta parábola, pero Lucas le da un toque especial. Y él va a decir que el que edificó sobre la roca, cavó y ahondó. Cavó y ahondó y buscó la roca y plantó su casa sobre la roca. Esta parábola de Jesús primero pone en alta relevancia lo que nosotros hacemos en la tierra. O sea, no tiene sentido de que yo reciba la palabra de Dios y yo viva una vida alejada del Evangelio, en donde solamente cumplo con los requisitos básicos para irme al cielo. Eso es pura imaginación. El Señor está diciendo el que las hace, o sea, hacer la palabra de Dios. Entonces, y Él va a decir,
no está el caso de alguien que no construye. O sea, Jesús dice, si ustedes no hacen lo que yo les digo, lo mismo construyen. Todo el mundo construye algo en su vida. ¿Por qué? Porque todas las almas son edificadas con algo. El que hace lo que la palabra de Dios dice, construye sobre la roca, pero el que no lo hace, el que vive una vida común, alejada de Dios, también construye una vida sin valor eterno. ¿Eh? Pero el segundo principio que quiero decirles es que el alma es una construcción. El alma es una construcción, se construye de elementos, se va incorporando experiencias, memoria, cultura, lenguaje. O sea, el alma nosotros la podemos ver como una construcción. Ahora, Jesús dijo, señores, la prueba viene, es decir, todos seremos expuestos a la misma prueba, que en alguna forma sí son las pruebas de las circunstancias, pero no es solamente la prueba de las circunstancias, sino es la prueba del tiempo, es decir, a todos nos será probado lo que hemos construido en nuestra vida. Jesús no está predicando un mensaje diciéndoles, señores, si ustedes creen en mí, ninguna tormenta los va a tocar, ningún río va a dar con ímpetu a su vida. No, señores, el río da con ímpetu a todos, pero la diferencia es dónde estamos plantados. Esta expresión del evangelio que Jesús está presentando, que es la expresión del evangelio del reino, incluye lo que nosotros hacemos en la tierra. Por eso, la manera en que nosotros entendemos el evangelio va a afectar inevitablemente nuestra madurez espiritual. Primeramente preguntándonos, ¿qué lugar tiene la madurez espiritual en mi vida? ¿Qué lugar tiene la madurez espiritual en el evangelio que yo anuncio? Porque en muchos casos la gente piensa que la madurez espiritual solamente tiene importancia para el que quiere ser pastor, ¿no? Entonces, si usted quiere ser pastor, y de hecho la gente piensa, hizo tal cosa y encima era pastor, como diciendo, si es pastor debería de madurar. Ahora, si no soy pastor, bueno, no hace falta que madure tanto. ¿Por qué? Porque la gente entiende, esto es como si yo voy a ser plomero, tengo que saber cómo poner caño. Ahora, si no soy plomero, bueno, puedo hacer algún arreglito en la casa, pero no tengo que saber todo, ¿no es cierto? Entonces, es la misma forma de pensamiento. O sea, debo saber de la Biblia si tengo que predicar. Debo madurar solamente si Dios me llamó al ministerio. Pero en realidad, la madurez espiritual es una propuesta que el Evangelio hace a todos los hijos de Dios. Y el Evangelio que nosotros anunciamos debería darle un lugar de la más alta importancia a la madurez. Y claro que sí, podemos hacer memoria de lo que hablábamos anteriormente, que es a lo que Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, mi Padre es el labrador. Es decir, Él está modelando un evangelio que el destinatario final no es el hombre, sino que es el Padre. Modelar un evangelio donde el fruto del Espíritu es central. O sea, usted le quita el fruto del Espíritu al evangelio y no tiene sentido. ¿Ven? En cambio, en los sistemas religiosos, el fruto del Espíritu es algo lindo, es algo bueno, pero la salvación en forma de me voy al cielo es el todo. Entonces, tenemos muchos evangelistas que han hecho del miedo el fundamento del evangelio. O sea, si usted no se arrepiente, se va a ir al infierno y se va a quemar en el lago de azufre. Entonces, eso ha sido todo el evangelio. En ese evangelio, la madurez y el fruto del Espíritu, no, eso que te lo enseñe el maestro, que lo enseñe el pastor, grave. No, es el evangelista el que debe proponer, y en la tarea que todos nosotros hacemos como evangelistas, hacer entender y llevar a nuestra generación a entender de que si nosotros no presentamos un evangelio que sea coherente a lo que el Señor presentó y a lo que los apóstoles anunciaron y coherente a las expectativas de Dios, entonces es mejor no expresarlo. ¿Ah? Entonces no le hacemos un bien a nuestra generación anunciándole un evangelio donde todo lo que queremos lograr es que la gente levante la mano, confiese una oración y ya está, la mandamos al cielo y nos sentimos bárbaros. Pero el problema es que el Padre no está recibiendo lo que Él espera. Entonces, señores, Jesús dijo muy claramente,
si un pámpano no da fruto, no tiene sentido. Entonces, allí podemos ver a toda una generación discutiendo, ¿no? ¿La salvación se pierde o no se pierde? Es una gran pregunta que le voy a dejar ahí pendiente para el final si nos da el tiempo. Primera de Corintios capítulo 5, verso 4 dice, en el nombre, miren, ese Primera de Corintios no lo voy a leer porque es muy amplio, pero en Primera de Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo está regulando el caso de un hermanito de la iglesia de Corinto, en Corinto, que está llevando una vida totalmente disoluta, alejada de Dios y entregada al pecado. Es un hermanito. ¿Recibió al Señor? Sí. ¿Confesó a Cristo? Sí. Pero está viviendo una vida alejada de la vida espiritual. Entonces, primero se le advirtió, no quiso reaccionar. Entonces, como no quiso reaccionar, entonces lo que él dice, señores, vamos a entregarlo a Satanás. Es un principio muy fuerte, es difícil de explicar, pero lo que dice, señores, entréguenlo a Satanás, y en el versículo 5 va a decir el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Es decir, lo que él está diciendo son pasajes muy controversiales porque se han usado por mucho tiempo para llevar a entender de que la salvación no se pierde. Al final, aunque yo lleve una vida disoluta, ya soy salvo. Y está bien, eso es una realidad espiritual, pero ese espíritu que es salvo ha sido separado ¿de qué? De un alma que fue destruida porque no tuvo nada eterno, no expresó nada de Cristo, no se construyó en un entendimiento de la vida espiritual. Entonces, ahí vemos el espíritu salvo. Yo no quiero entrar en una controversia en cuanto a este pasaje, pero sí prestemos atención que ahí el apóstol Pablo dice que el espíritu sea salvo. Ahí vemos la palabra salvación asociada al espíritu. Vamos a ver que los apóstoles tenían mucha claridad de cómo es la salvación en el espíritu y cómo es la salvación operando en el alma. Primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien aman sin haberle visto, y en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aquí vemos ahora la palabra salvación asociada al alma y la fe asociada a la salvación de las almas, la salvación del alma. Veamos el capítulo 2 ahora de Primera de Pedro. Dice, desechando pues toda inmundicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas detracciones. ¿Dónde estaban esas cosas? ¿Dónde estaban la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y las detracciones? Estaban en el alma. Son parte de la estructura del viejo hombre que estaba construida en el alma. Y el apóstol Pedro, usando la misma expresión que Pablo, ¿no? Diciendo, despójense del viejo hombre. Ahora Pedro lo está diciendo lo mismo, pero con otras palabras. ¿Qué va a decir él? Dice, desechen. Pablo dice, despójense. Pedro dice, desechen. Pero el principio es el mismo. Es quítenle a su alma lo que ya no es parte de su vida, porque recibida la vida espiritual, el engaño ya no es parte de ustedes, la malicia no es parte de ustedes. Ahora, si yo no lo desecho, mi alma lo sigue teniendo. Hasta que yo no desecho el engaño, hasta que yo no desecho... Pedro no está diciendo cambien, ya no sean tan malos, no sean adúlteros. No, lo que está diciendo es ustedes no son esa malicia, ustedes no son el engaño, ustedes ya no son la hipocresía, ustedes son lo que son en la vida espiritual. Por lo tanto, desechen la hipocresía, desechen las envidias. Y ahora va a decir, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación.
¡Wow! Si es que han gustado la benignidad del Señor. Acá vemos la palabra salvación asociada a un crecimiento. Ya no vemos la salvación como un hecho consumado por la confesión y la salvación espiritual como algo completo y consumado, sino que ahora vemos la salvación asociada a un crecimiento. ¿Por qué? Porque la salvación del espíritu es instantánea. Podría decir que es instantánea. La manera más exacta de decirlo es que no está sujeta al tiempo esa salvación. Es una salvación eterna. Es una salvación que recibimos como vida espiritual. Pero el alma se va salvando por el crecimiento espiritual. Es decir, la salvación del alma no es otra cosa que desechar las cosas del viejo hombre y revestirnos de la realidad espiritual. Esa es la salvación del alma. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Pedro. Es lo que él está diciendo. Crezcan, aliméntense, desechen el engaño, porque esta es la manera en la que crecemos para salvación. Bien, 2 de Timoteo 3:14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vemos aquí, Pablo no le está diciendo a Timoteo que para ser salvo tiene que conocer las escrituras. No, porque decir eso sería una contradicción al entendimiento de la salvación por gracia. Es decir, en la salvación espiritual no hay méritos humanos. Yo no puedo estudiar más la Biblia para ser más salvo en el entendimiento de la salvación espiritual. Yo fui salvo por gracia, pero ahora en esta misma gracia, no fuera de la gracia, sino dentro de esta gracia, el Evangelio incorporó para mi vida una propuesta. ¿Cuál es la propuesta que el Evangelio por gracia me incorporó? Lo que el Evangelio ahora me dice es, sé partícipe, sé partícipe, sé partícipe en expresar esta salvación, que esta semilla se abra paso para dar fruto de esta realidad espiritual. Entonces, por eso Pablo le está diciendo que las escrituras lo pueden hacer sabio. Acá vemos la sabiduría entrelazada a la salvación. ¿Ven? Ahora nosotros hemos tenido la salvación por un lado y la sabiduría por otro. No, el apóstol Pablo acá está entrelazando. Como el apóstol Pedro está entrelazando la palabra crecimiento y alimento a la palabra salvación, ahora Pablo en la carta a los Timoteos está entrelazando la palabra sabiduría a la salvación. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Acá el apóstol Pablo a los filipenses entrelaza la palabra obediencia a la salvación y al ocuparse. ¿Dónde nosotros nos ocupamos de la salvación? En nuestras almas. Porque la salvación espiritual ya está consumada en la cruz, pero ahora esa salvación me ha propuesto una ocupación, ¿sí? Una ocupación. Ocuparme de la salvación es hacer de mi vida diaria, mi negocio, ser parte de los negocios del Padre, que esta salvación ahora vaya produciéndose en nuestras almas con temor y temblor. ¿Y cuál es la salvación del alma? Es hacer que Dios mismo sea el que produce el querer y el hacer. ¿Dónde se produce el querer y el hacer? En nuestras almas. Es en nuestras almas. Si nosotros no experimentamos el Evangelio en el alma, la vida espiritual queda circunscripta allí a una semilla, como un niño que nunca crece, ¿no? Por eso Pablo dice también, mientras el heredero es niño, nada difiere del esclavo, aunque es dueño de todo. Es decir, está la vida espiritual como un niño, pero no tiene la libertad de tomar decisiones. Ahora, cuando nosotros alcanzamos la madurez espiritual, esa madurez se describe de muchas maneras. Puedo describir la madurez espiritual, pero una de las maneras que puedo describir la madurez espiritual es cuando Dios produce en mí
tanto el querer como el hacer. Entonces, a eso le llamamos salvación. No lo llamo yo, lo está llamando el apóstol Pablo a los filipenses. Miren, Hebreos es una carta que es muy difícil de cercenar. De hecho, cada intento de cercenar esta carta sería un error. Hay que leerla completa para entenderla. De hecho, sería ideal que cada vez que leamos un pasaje de Hebreo lo leamos completo. O sea, no le cortemos nada, porque es una carta muy rica y el escritor a los Hebreos va a ir vanando una sola idea en todo para llegar a conclusiones muy fuertes. Vamos a decir conclusiones para no limitarlo a una sola conclusión. Pero cuando nosotros leemos Hebreos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, el escritor a los Hebreos va a sentenciar cosas muy fuertes, hablando de la importancia de entender entender la obra de Cristo como una obra consumada, completa. De hecho, el escritor a los Hebreos va a ser muy fuerte, va a usar pasajes muy fuertes que yo he oído poco predicar. O sea, realmente hay muy pocas personas que usan, ¿no? Que utilizan Hebreos, por ejemplo, Hebreos, por ejemplo, capítulo 6, dice, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y bla, 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 y recayeron, dicen, sean renovados para arrepentimiento. O sea, lo que está hablando el apóstol, el escritor a los Hebreos, es que hay un punto en la vida espiritual donde cuando una persona, cuando un alma ha recibido el evangelio, pero persiste en vivir una vida en el pecado, o sea, ya aceptó el pecado como forma de vida, esa alma no tiene posibilidad de arrepentimiento. O sea, el escritor a los Hebreos lo compara como pisotear la sangre de Cristo. Son pasajes que son poco entendidos, poco predicados y poco entendimiento en nuestra generación de este principio. ¿Cuál es el principio? El principio es que no podemos nosotros predicar un evangelio que acepte la inmadurez. ¿Sí? No podemos anunciar un evangelio que sea aceptable la vida en el pecado, no. Y ahora bien, ¿cuál fue el error que cometieron muchas generaciones? No, la vida en santidad es importante. Entonces se cae con una forma de evangelio impositiva, donde la santidad la produzco a fuerza de miedo, la santidad la produzco a fuerza de control. Muchas generaciones creyeron que la manera de obtener santidad era apartarse del mundo. Ahí nacieron los cuáqueros, nacieron muchas corrientes de nos apartamos, o el ascetismo, donde directamente renuncio a todo bien material, vivo como un lingera en la calle o como un monje tibetano. No. El entendimiento apostólico es la salvación viene por gracia y el poder y la santidad también vienen incluidas en esa gracia. Lo que nosotros no podemos tener es una forma de evangelio donde puedo aceptar la inmadurez. Todo esto lo viene hablando el apóstol, el escritor a los Hebreos. Cuando llega el capítulo 10 y va a hablar que con un solo holocausto y con una sola ofrenda hizo perfectos una vez y para siempre a los santificados, con una ofrenda. O sea, no es que Jesús tiene que estar muriendo cada vez que yo peco, Él murió una vez y con una sola ofrenda Él me hizo perfecto, es lo que dice el escritor a los Hebreos. Perfecto, le voy a buscar este pasaje, dice que nos hizo perfectos, con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Eso es Hebreos 10:14. Con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Entonces el Evangelio, ¿qué me dice? Esto me dice, tú eres perfecto. ¿Por qué? Porque Cristo murió. Y Él en esa muerte y en esa ofrenda al Padre y en ese sacrificio me hizo perfecto. ¿Dónde me hizo perfecto? En el Espíritu. Y yo puedo decir certeramente, yo soy perfecto, porque cuando digo yo, me refiero a la vida espiritual. Ahora puedo decir, no lo veo. ¿Por qué? Porque mi alma no ha sido perfeccionada. Entonces, aunque soy perfecto, todavía no lo puedo ver. Anoten eso si alguien está anotando. Pongan allí, no lo puedo ver.
¿sí? No se ve. Ponga, soy perfecto, pero no se ve, ¿sí? Escriban allí porque eso va a dar mucho sentido a algunos pasajes bíblicos que nosotros hemos pasado por alto. Soy perfecto, aunque no se ve, ¿sí? Eso es lo que me dice Hebreos 10:14. Y el Evangelio me anuncia esto. Usted estaba muerto y ahora está vivo. Fue trasladado de las tinieblas a la luz. Esa es la realidad espiritual de la salvación. Cuando va a terminar el capítulo 10, después yo les animo a que, entendiendo este principio, vuelvan a leer Hebreos porque es rico. Una vez que se captura este principio, todo es mucho más fácil de entender. Dice Hebreos 10, a ver, déjenme ver desde dónde les quiero leer. 10:35, mire, Hebreos 10:35. No pierdan, pues, su confianza, que tiene grande galardón. Y esta palabra galardón, recompensa. Miren, para predicar bien el Evangelio no podemos ignorar la palabra recompensa. Recompensa. ¿Ah? Recompensa y pérdida, ¿no? El apóstol Pablo dice, él sufrirá pérdida. O sea, acá hay un asunto de recompensas y de pérdidas que son parte del Evangelio. Dice, no pierdan su confianza, que tiene grande galardón, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Es decir, la promesa está en nuestra madurez. Obtener la promesa está en nuestro crecimiento, en el hacer la voluntad de Dios. En nuestra madurez está el obtener una promesa. Ya vamos a ver cuál es esa promesa. Dice, porque aún un poquito de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Resalten la palabra fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y acá vemos el alma metida en el centro, ¿ah? En el centro de la cámara. ¿Ah? Estamos filmando al alma y le estamos diciendo, no puedes retroceder. Si eres un hombre de fe, no puedes retroceder y no será agradable al alma. ¿Al alma que qué? Al alma que ya recibió el Evangelio también, que oyó. Yo fui expuesto, y cuando digo yo, me refiero también al alma. O sea, yo fui expuesto al Evangelio. No puedo retroceder porque creí en Dios. Hebreos, vamos al 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Quiénes son los que retroceden? Son los que aceptan una vida sin madurez espiritual y sin fruto del Espíritu. ¿Qué pasa cuando una persona retrocede? Se pierde algo. Algo se pierde. Se salvó el espíritu, pero se nos perdió algo. ¿Ah? Se nos perdió. Entonces, ¿y qué se pierde? Se pierde lo que se construye en el alma. Por eso dice, somos de los que tienen fe para preservación. Esa palabra preservación es una palabra que expresa, es una forma de expresar la palabra salvación. Es decir, que se preserve el alma significa que el alma sea salvada. Entonces, acá vemos la fe operando ¿en qué? Ya no solo para creer en Dios, sino para creer que Cristo está en nosotros y que nosotros podemos manifestarlo. Es una dimensión de la fe desconocida hasta aquí. ¿Eh? ¿Por qué? Porque sé que tengo vida espiritual, pero no la veo, pero tengo fe. Si ustedes leen todo Hebreos y llegan hasta este punto, la conclusión es, Cristo me hizo salvo, con una sola ofrenda me hizo perfecto, me dio vida espiritual. No veo todavía expresada en mi alma y en mi cuerpo esa salvación, pero tengo fe. Es decir, no solamente creo en Dios, sino que he creído que Él está en mí. Esa es la gloria de la fe conectada al Evangelio cuando es bien predicado. No solamente creo que Dios está en el cielo, creo que Cristo está en mí. No lo veo, pero está. Y tengo fe para que mi alma sea preservada.
Y ahora sí, es pues la fe. Ojo, no me fui a otro pasaje, estoy siguiendo la carta. Nada más que ahí alguien le puso un versículo 11 y nos pusieron un hacha, pero viene hablando de la fe. ¿De la fe para qué? Para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Qué es lo que se espera? Se espera que Cristo se manifieste en nosotros. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Lo que viene diciendo en el capítulo 10. Lo que no se ve es Cristo manifestado en mí. Es lo que todavía no se está viendo. Pero tengo fe. Mis amados, ahí no está hablando de tener fe para que tenga la casa que no veo, para tener el auto que no tengo, para ser sano cuando no soy sano. No, lo que el escritor a los hebreos está definiendo es la dimensión de la fe que opera en nosotros para que Cristo sea visto. No lo veo, pero está. Y la fe opera para que yo pueda ver esa perfección. Es por eso que luego que después el escritor a los hebreos en el capítulo 11 describa cuántos en el Antiguo Testamento habían mostrado fe, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Noé, por la fe Sansón, por la fe. Pero dice, pero ninguno de estos alcanzó lo prometido para que ninguno de ellos fuera perfeccionado aparte de nosotros. Aunque la fe les dio un buen testimonio, no les sirvió la fe para lo que realmente sirve la fe. ¿Sí? Porque Cristo todavía no había muerto en la cruz. Ahora, muerto Cristo en la cruz y habiéndonos dado la vida espiritual, se habilita esta nueva dimensión. No solamente que somos hechos perfectos en el espíritu por la vida espiritual, sino que ahora el Evangelio nos propone ser partícipes, despojándonos de lo que no es y expresando lo que es de Cristo en nosotros. Entonces, Gálatas capítulo 4 dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado. Así que también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud. ¿De qué está hablando? Del alma que no expresa la vida del hijo, pero es hijo, pero todavía no ha madurado. Entonces el alma está bajo esclavitud. Y nosotros hemos sido llamados a expresar la vida del Hijo, no a estar en esclavitud. Entonces dice, así que también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, o sea, bajo las estructuras. Vivíamos una vida igual que los demás. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, es inaceptable cualquier forma de evangelio que a mí no me deje expresando la libertad, ¿eh? Porque otra manera de describir la madurez espiritual es la de un hijo libre. Cuando nosotros tomamos decisiones espirituales, esa es la única expresión de libertad que nosotros podemos aceptar. Primera de Corintios 3, voy a ir rápido porque ya me pasé del tiempo. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, ¿ven? Lo mismo que acaba de decir. O sea, señores, yo esperaba que ustedes fueran maduros, pero no pude hablarles como a maduros. ¿Por qué? Porque son carnales. Entonces le di a beber leche y no vianda porque aún no son capaces, dicen, no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Pues habiendo entre ustedes celos, contienda y disensiones, no son carnales y andan como hombres, ¿ven? ¿Eso qué es? Es la configuración de un alma que aunque oyó el evangelio, prefirió permanecer en los viejos sistemas del mundo. A eso le llama el apóstol Pablo un carnal.
Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados, por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación. O sea, Dios me escogió para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vemos acá que la palabra salvación y santificación no están separadas, sino que van juntas. No es que vamos a ser salvos y después vemos cómo somos santos. No, es la salvación. ¿Por qué? Porque la santidad la recibimos como realidad eterna y espiritual, pero también vamos experimentando la santificación en la medida en que alcanzamos madurez. Somos salvos en el Espíritu por esa santidad y vamos siendo salvos en el alma a medida que esa santificación la vamos viviendo. A partir de acá, a mí me han llegado, hablando de este tema, muchas preguntas. Por ejemplo, esta semana una persona me preguntó, ¿pero cómo puede ser? Es decir, que una parte de mi alma puede ser salva y otra no. O sea, y la verdad que a mí me llamó mucho me llamó mucho la atención esa pregunta y la disfruté porque por primera vez logré, y aunque es una pregunta como de un niño que está preguntando, me gustó la pregunta porque creo que las tenemos que disfrutar a estas preguntas. O sea, yo soy salvo completo cuando digo, entiendo que soy salvo en el espíritu, pero si entiendo mi alma como una construcción, entonces acá es donde viene lo bueno. Acá viene lo bueno, dirían los mexicanos, acá viene lo chido, ¿no? El evangelio que me propone a mí que mi alma sea salva, es decir, ninguna conciencia de pecado, de hecho Hebreos habla de la conciencia de pecado, puede permanecer en mi eternidad. ¿Ve? No, ¿por qué? Porque cualquier conciencia, cualquier memoria de pecado será quitada de mi alma. ¿Ven? ¿Ven como que el alma es una construcción? El apóstol Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo único que permanecerá en mi alma es lo que yo viva, construya y edifique en la realidad de la vida espiritual y la construya y la ponga en mi alma. Aquí está la propuesta, nos hace a todos responsables, pero no es una propuesta de miedo. El evangelio no es una propuesta de miedo, como diciendo, ay, ¿y ahora qué pasa? ¿Se va al infierno? ¿Se va al cielo? No, es una propuesta que atrae, es una propuesta que atrapa, que hace de la madurez espiritual algo que debe entusiasmarnos, que hace de la transformación de nuestras almas una propuesta de ganancia, ¿eh? De ganancia. Jesús y todos los apóstoles hablaron de que el evangelio a nosotros nos deja una propuesta de ganancia. Muchos son los que predicando el evangelio se conformaron con las ganancias terrenales. Comprarse una casa, vemos un pastor que tiene un yate por allá, qué sé yo, por Brasil, es muy común que los apóstoles tengan yate. Mis hermanos, déjense los yates ustedes, déjense las casas. Yo quiero los tesoros eternos, yo quiero la ganancia eterna. ¿Ah? El evangelio a mí me deja con un entendimiento que desprecia lo terrenal. Yo veo muchos cristianos que siguen valorando las cosas temporales y terrenales como cualquier hombre sin Dios. Eso es porque no se entendió el evangelio. Cuando yo entiendo el evangelio me deja a mí atrapado, anhelando lo eterno y deseando verlo en nuestras vidas.